Frontera Global. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Frontera Global, este espacio en el que semana a semana le contamos a dónde tiene que poner su mirada, cuáles son los temas más importantes de la agenda internacional, cómo evolucionan los conflictos en el mundo. Y para eso vamos a nuestros puntos cardinales. Esta semana hay que estar muy atentos a los efectos de las dos denuncias que desataron una crisis en Perú entre la Fiscalía y el gobierno. Una investigación por presunta corrupción estalló contra el entorno más cercano de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que involucra como la supuesta cabeza de una organización criminal, mientras que esta misma fiscal denunció a la presidenta Dina Boluarte por homicidio calificado a raíz de las muertes en las protestas contra su administración. Seguimos en otro de nuestros puntos cardinales, nos movemos hacia Medio Oriente porque todos los ojos del mundo están puestos en la extensión de la tregua en la Franja de Gaza, en donde la liberación de rehenes israelíes y de doble nacionalidad y también el intercambio de presos palestinos ha dado una cuota de optimismo en medio de un conflicto que ya se extiende por más de un mes y medio y que además algunos líderes de la comunidad internacional piden de hecho que haya una tregua indefinida para poder aliviar la situación humanitaria que se vive en la Franja de Gaza, en donde ya han muerto más de 15.000 personas desde el inicio de este conflicto. Y seguimos en Asia, pero nos movemos ahora hacia China porque crece la preocupación de la comunidad científica por el colapso que vemos en las imágenes de hospitales en el gigante asiático. Esto en medio de un brote de infecciones respiratorias en niños que afecta particularmente a la población infantil, y el gobierno del gigante asiático asegura que se trata de patógenos conocidos, que no es un nuevo virus. Esto luego de que la Organización Mundial de la Salud le pidiera información detallada sobre este reciente incremento de casos. Y vamos a estar también muy atentos porque comienza la COP28, la Cumbre Mundial del Clima, en la que los líderes mundiales se reunirán para tratar de dar una respuesta al desalentador balance del Acuerdo de París y acordar pasos concretos para contener el calentamiento global por debajo de los 2 grados. Esto en medio además de esta polémica que hay porque la presidencia de la COP28 está en manos del director ejecutivo de la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi, quien además va a dirigir las negociaciones y es cuestionado por organizaciones medioambientales. Vamos a estar justamente hablando de la COP28 después de comerciales. Frontera Global. Frontera Global. Y volvemos a Frontera Global con nuestra sección de Zoom a la noticia, que la vamos a dedicar, como le anticipábamos, a la COP28, la Cumbre Mundial del Clima de Dubái, para analizar cuáles van a ser los desafíos globales en este encuentro mundial tras ese desalentador balance que entregó el Acuerdo de París en materia de cambio climático. Y para eso vamos a tomar contacto con Alex Godoy, él es director del Centro de Sostenibilidad de la Universidad del Desarrollo, quien además ha participado también en distintas cumbres anteriores. ¿Cómo estás, Alex? Hola Andrea, ¿cómo están? Saludo a todos los que nos ven. Bueno, partir justamente preguntándote cuál va a ser el impacto de las negociaciones que se van a dar en la COP28 y cuáles son los principales desafíos a los que vamos a tener que estar atentos en esta semana. No lo sabemos. Y no lo sabemos porque, primero, lo que está en juego hoy día es una situación que está constreñida en términos de que no hay mucha disposición al diálogo, donde llegamos, por ejemplo, a revisitar, o sea, a revisar, digamos, los compromisos que han hecho los distintos países, y eso puede que algunos países queden muy mal, y de hecho va a ser así porque los indicadores son de que no han bajado las emisiones, no se han reducido, no hemos alcanzado el pic, pero también principalmente porque hay una discusión de fondo que va avanzando que tiene que ver con el fondo de pérdida y daño, que al final es quién pone dinero y a quién se le pone el dinero. Y si nosotros lo vemos de esta perspectiva, la discusión en este contexto geopolítico complejo, donde hay guerra, donde la situación económica es incierta, donde se han criticado, digamos, los apoyos entre unos y otros países, el resultado es incierto. ¿Qué esperar? Es una muy buena pregunta. Preguntarte justamente, Alex, ¿por qué es paradójico que la presidencia de la COP28 esté en manos del sultán Al Jaber, que es además el director ejecutivo de esta Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi y que además ha sido bien cuestionado por organizaciones medioambientales? ¿Puede esto obstaculizar de alguna forma las negociaciones?
O sea, completamente, pero tenemos que ponerlo en perspectiva. Primero, es un país que produce petróleo y produce combustibles fósiles, no obstante, no es el principal consumidor. Entonces, aquí yo creo que a pesar de que las críticas, la paradoja es que hemos puesto la principal conferencia de combate al cambio climático en un país productor de combustibles fósiles, es la paradoja. No obstante, ojo, yo creo que la discusión está mal puesta desde el punto de vista ambiental. Una cosa es que un país produzca petróleo, lo cual ya podemos decir de que si cierran la llave, lamentablemente hoy día no tenemos sustituto. Si los países petroleros cierran la llave del petróleo, el planeta no se mueve. La pregunta es, ¿quiénes son los principales consumidores, por ejemplo, que hoy día conducen la demanda y que no quieren salir, digamos, de usar este combustible? Y la segunda es, ¿qué estamos haciendo nosotros con las tecnologías existentes para reemplazar las tecnologías que utilizan combustibles fósiles? O sea, todavía estamos hablando de barcos, sistemas de transporte, camiones, aviones que funcionan con combustibles derivados del petróleo. Y es paradójico que estemos justo hablando del clima en un primero petróleo, pero que también hayamos olvidado de la discusión de los países que son los grandes consumidores de petróleo, digamos, que son los grandes consumidores de combustibles fósiles y además algunos de carbón. Y entre eso, digamos, tenemos países que son de la Comunidad Europea, que también producen petróleo, tenemos también países como Estados Unidos, que son grandes demandantes de este tipo de insumos, y obviamente China, y nadie está hablando de eso. Por tanto, creo que es bastante controversial el poner justo decisiones climáticas en un país que además produce este tipo de elemento que el cual precisamente queremos eliminar. Tú mencionabas justamente al inicio en tu introducción lo problemático que va a ser también que se da en medio de un contexto de guerra, ¿no? Estamos hablando de lo que está pasando en la Franja de Gaza e incluso ya hay países árabes que han hablado también en el marco de lo que es la COP28. El hecho de que haya un conflicto tan latente, tan cerca además de donde está esta sede de la COP28, ¿podría también representar algún tipo de desafío para esta cumbre climática? Pero por supuesto, sí, la cumbre climática es una cumbre política. Por lo tanto, todos los problemas geopolíticos van a influenciar todo lo que es la discusión. Y hoy día nosotros tenemos que los principales países productores de petróleo son de origen musulmán y aunque tú creas, aunque tú no lo creas, digamos, la discusión no es solamente cuánto sacamos de combustibles fósiles. Por detrás se dan negociaciones que son geopolíticas, que son de posiciones, digamos, de tiras y afloja. O sea, esto no es tan así. O sea, cuando llega a la mesa a negociar, por ejemplo, temas climáticos, China y Estados Unidos, se ponen todos los temas a la mesa. Hasta incluso, por ejemplo, el tema de Taiwán. Quien crea que esta cumbre climática es solamente hablar sobre reducción de gases de efecto invernadero es porque no tiene idea cómo son las negociaciones multilaterales. Y en este caso hay negociaciones multilaterales, hay negociaciones comerciales, hay negociaciones de trading entre países que se dan a puerta cerrada en los segmentos en los cuales nadie sabe. Por lo tanto, un mundo tensionado por el eje energético como Rusia-Ucrania, que todavía eso no está zanjado para Europa, y por otro lado, el eje de los países musulmanes, los cuales, ojo, hay muchos países africanos que son también musulmanes, que también entran con nivel de simpatía, eso llega y tensiona obviamente cualquier tipo de colaboración. Por lo tanto, es compleja esta COP, primero por ser un país que produce petróleo, dos porque hemos dejado fuera a los principales consumidores de petróleo y que hoy día no están aportando, tercero, nadie ha entrado en la discusión de cómo reducirlo de países que son grandes demandantes como China, India, Bangladesh, Estados Unidos, Europa, y tampoco hemos puesto este problema geopolítico. Yo creo que no se dan eh, las mejores condiciones para poder alcanzar un acuerdo vinculante. Ojalá me equivoque y ojalá espero equivocarme en 2 semanas, pero debiera ser una COP más en este instante. Hablabas tú de distintos factores, pero también hay ausencias muy notorias. Por ejemplo, la del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que siempre había sido como un abanderado de la causa climática y va a ser la ausencia además del segundo país más contaminante del mundo. ¿Qué impacto puede tener esto a la hora de sentarse a negociar justamente esos acuerdos vinculantes de los que tú hablas? O sea, todo mal, digamos, porque piensa tú que dentro de, yo no soy experto internacional, pero Joe Biden también se está jugando una competencia con Trump, donde las primeras, algunas encuestas están demostrando, digamos, que están muy a la par, digamos. Y recuerda que estas son las elecciones de 2024. Y hay una crítica muy grande de Donald Trump a los acuerdos climáticos de Biden, hay una crítica muy grande al IRA, al Inflation Reduction Act, donde en un fondo hay 350 billones de dólares puestos sobre la mesa para la recuperación en términos de una industria climática. E ir para allá, Joe Biden, a un país musulmán, a un país árabe,
cerca del conflicto árabe, donde Estados Unidos ha sido un gran aliado hoy día de Israel en un conflicto, eso también eso no es inocuo a esta negociación climática. Por lo tanto, si no van los presidentes, ya es un mal indicio de que los presidentes no fueron. Te recuerdo que para el Acuerdo de París los presidentes llegaron. Y los presidentes llegaron porque obviamente se sabía lo emblemático que se iba a jugar ahí. Entonces la no presencia de los grandes líderes internacionales ya es un reflejo de que puede ser una COP más. Mencionas justamente, Alex, el tema del Acuerdo de París y gran parte del debate de esta COP28 es cómo hacerle frente a ese balance tan desalentador que dejó el Acuerdo de París. ¿Qué fue exactamente lo que no se cumplió y cuáles son las perspectivas de que podamos avanzar en esa discusión? O sea, nosotros estamos comprometidos al Acuerdo de París, que después se ratificó en Glasgow, a bajar las emisiones de gases de efecto invernadero muy por debajo de los 2 grados, con indicador a 1,5. Nada de eso se ha cumplido. O sea, hoy día nosotros estamos en un track aproximadamente de calentamiento global de 3 grados Celsius. O sea, en un fondo estamos directamente en uno de los escenarios que nos hayamos propuesto y no vemos ningún pic. Por tanto, en un fondo de los compromisos acordados, podríamos pensar hoy día que cuando se revisen la contribución nacional determinada, veamos que hay muy pocos países que cumplen o los que, en un fondo, vamos a ver quiénes no han cumplido. Y eso va a ser, digamos, también un bochorno internacional, en especial de cara a lo que se llama el Global Stocktake, que en el fondo es cómo nos repartimos las emisiones y cómo nos verificamos. Por lo tanto, estamos lejos del Acuerdo de París y mientras más nos demoremos, más complejo va a ser los gastos que vamos a tener, los costos a nivel mundial en términos de Producto Interno Bruto, en términos de adaptación, porque estamos sufriendo cada vez más amenazas climáticas que están afectando la infraestructura construida, pero va a ser cada vez más caro poder reducir emisiones porque no solamente tenemos que transicionar más rápidamente hacia gases, hacia energía renovable o que son no de combustibles fósiles, sino que vamos a tener que capturar carbono y ya no nos van a servir los árboles exclusivamente para capturar ni las turberas. Vamos a tener que movernos tecnologías mucho más caras y ahí eso va a crear una inequidad entre países desarrollados y países subdesarrollados. Finalmente, Alex, preguntarte por el papel que podría jugar Chile también y cuáles van a ser las prioridades que va a tener nuestro país de cara a esta COP28. A ver, yo creo que pensar de que Chile puede tener un rol es bastante ilusorio. O sea, Chile no es, digamos, Chile es un país que es respetado por los acuerdos internacionales, porque tenemos una política exterior en términos medioambientales que pasa por encima de las administraciones. O sea, en las distintas administraciones de Presidenta Bachelet, Presidente Piñera y Presidente Boric hemos sido bastante coherentes en la política climática internacional de Chile. Pero de ahí pensar de que Chile va a jugar un rol, yo creo que hay que retroceder unos 4 pueblos, digamos, ya es como darse más relevancia a la que lo tiene. Chile lo único que puede hacer es, ojalá, empezar a trabajar grupalmente y a unir distintas regiones. O sea, la región de Latinoamérica o Sudamérica es una región bastante transparente en términos de peso geopolítico. Ahí deberíamos trabajar, pero tampoco tenemos mejores relaciones con nuestros, digamos, países vecinos. De hecho, Chile pertenece a ciertos lugares de negociación que son en otras regiones. Entonces, creer de que Chile va a cumplir un rol, yo creo que en realidad es no entender la COP. Son 195 economías y estados, digamos, en los cuales obviamente el que Chile cumple un rol, Chile no tiene ningún rol que cumplir. Chile tiene que demostrar que es coherente, que hemos reducido nuestras emisiones, que somos los países que ha cumplido y que quizás tenemos también el diálogo político para poder aunar acuerdos. Pero de ahí que sea un actor relevante a nivel global, no. O sea, no perdamos la brújula, no somos un actor relevante. Perfecto. Alex Godoy, director del Centro de Sustentabilidad de la Universidad del Desarrollo, muchas gracias por tu análisis. Gracias, Andrea. Y vamos a seguir hablando justamente de la COP28. Le hacemos doble clic a esta cumbre climática porque desde este jueves hasta el 12 de diciembre los líderes mundiales se darán cita justamente en Dubái para poder dar pasos concretos, para hablar de actuar frente al cambio climático y para ver qué países enfrentan los mayores desafíos, cuáles son los más contaminantes. Estamos justamente con la periodista del área internacional, Sofía Cepeda, que nos tiene justamente preparado esas gráficas para entender un poco el impacto que va a tener la COP28. ¿Cómo estás, Sofía? Buenas. ¿Cómo estás, Andrea? Muy buenas tardes. Claro, vamos a revisar cuáles son los países más contaminantes, cuáles son los más afectados y dónde también la población tiene más preocupación respecto a esta crisis climática. Pasemos a revisar de inmediato este primer planar que hemos preparado porque, según la revisión estadística de la energía mundial, la lista de los países más contaminantes del mundo justamente la encabeza China, que ya se posiciona, ¿no?, como el segundo país más poblado del mundo. Solamente en 2020
2020, China emitió casi 9.900 millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera, es decir, viene a representar un 30,9, un tercio finalmente de las emisiones globales. Le sigue en esta lista el gigante norteamericano, hablamos de Estados Unidos con casi la mitad de las emisiones de China, más de 4.400 millones de toneladas que vienen a representar el 13,5% de las emisiones totales de manera global. En tercer lugar cierra este top 3, el que se ha convertido hace muy poco en el país con más habitantes a nivel mundial. Estamos hablando de India, que se posiciona con 2.300 millones de toneladas de CO2 emitidas, que viene a representar un 7,3% del total. Por detrás de estos tres se sitúan otras potencias asiáticas. Estamos hablando de Rusia y también de Japón, con un 4,7% y un 2,9% respectivamente. Se suman también, Andrea, como dato adicional a esta lista, países como Irán, como Corea del Sur, como Arabia Saudí y también Alemania, como el único país europeo que entra en este top 10 de los países más contaminantes, ubicado en el 7º lugar. Justamente, y si hablamos, por ejemplo, de los más afectados por el cambio climático, porque nos mencionaba también el experto que finalmente el hecho de que haya un país que es productor de petróleo no es un sinónimo de que sean los más contaminantes, y lo vemos ahí, son prácticamente los más contaminantes, son los que están justamente con mayor nivel de industria, pero vemos ahí sobre todo países en África, en Asia, que son muy afectados, y sobre todo hacer énfasis en lo que es Tuvalu, Tonga y Kiribati, porque incluso son países que podrían desaparecer a raíz del cambio climático. Exactamente. Si revisamos justamente los países más afectados, encontramos en este top 6 dos países africanos. En el primer lugar, de hecho, se encuentra ubicado Chad, allá en África Central. Le sigue allá en Asia del Sur Bangladesh. En tercer lugar, volvemos a África, se encuentra República Centroafricana o Centroáfrica, y relegados a los tercer y cuarto lugar le siguen, y teníamos que irnos a Oceanía, ¿no? Tuvalu, Tonga, Kiribati, y finalmente en quinto y sexto lugar se sitúan allá nuevamente en Asia del Sur, Islas Maldivas y también Afganistán. Si revisamos ahora, Andrea, ¿qué pasa con la gente, con la percepción justamente de la población? Les vamos a mostrar estos números que llegan por parte de un sondeo que desarrolló esta multinacional de investigación de mercados y consultoría con sede allá en París, en Francia. Estamos hablando de Ipsos, que realiza estas encuestas en 31 países, más de 24.000 adultos mayores de 18 años que fueron consultados. Les preguntaron qué efecto diría que ha tenido hasta ahora el cambio climático en la zona donde vive. Si vemos en primer lugar el promedio, tenemos un 57%, prácticamente 6 de cada 10 personas a nivel global diciendo que los efectos del cambio climático hasta ahora han sido severos. Si revisamos también esta lista, es interesante ver la presencia, ¿no?, de países de nuestra región en este top 6 también que pasamos a revisar a continuación. Encabeza la lista México, un 81% de la población diciendo que los efectos del cambio climático son severos allá en la zona donde viven. Le sigue Brasil, empatados y muy de cerca, Brasil y Turquía con un 79%. Claro, además países en donde hemos visto unos fenómenos dramáticos, inundaciones, cambio climático, y que uno puede ver efectivamente que hay un impacto en la vida de los ciudadanos de esos países. Hablamos de México con lo que pasó con el huracán hace poco, de Brasil y esa ola de calor sumada a las inundaciones, que creo que también explica muy bien el panorama de por qué esos países se sienten tan afectados. Justamente. En el cuarto lugar queda relegado, de hecho, Colombia, un 73% de la población diciendo que estos efectos están siendo severos. Le sigue con un 71% Corea, y en el sexto lugar se encuentra nuestro país, un 70%, 7 de cada 10 personas diciendo que hasta ahora los efectos del cambio climático en la zona donde vive han sido severos. Chile, de hecho, también, para mencionarlo, también encabeza en estas encuestas, digo, otra consulta, que es qué efecto espera que genere el cambio climático en su zona durante los próximos 10 años. Hablábamos hasta ahora de los efectos hasta este momento, pero para la próxima década también Chile estuvo en el tercer lugar, se sitúa sobre el promedio global de un 71%, y hay un 86% de los encuestados acá en Chile que declaran que esperan que los efectos sean severos, solamente detrás, de hecho, de Corea y Turquía.
Perfecto, Sofía Cepeda, gracias por el análisis. Vamos a estar muy pendientes de lo que van a hacer justamente estas 2 semanas de negociaciones climáticas en Dubái. Muchas gracias. Y como no todos son malas noticias en el mundo, nuestra razón para que el mundo siga girando llega desde el otro lado de la cordillera para contarles la historia de Elba, una mujer argentina de 85 años cuyo sueño era recorrer el mundo como mochilera, y mostrando que la edad no es un límite para cumplir los sueños, ella justamente inició este viaje. Sus enseñanzas y sus metas la vemos en la siguiente historia. Les agradezco muchísimo, la energía llega, yo se la devuelvo. Ojalá pueda volver a visitar Europa o algún otro país. Tengo las maletas preparadas, siempre listas para viajar. La de Elba es de esas historias dignas de contar. Es cordobesa, tiene 85 años y vendió todo para poder cumplir su sueño de viajar al viejo continente. Entre mate y mate nos cuenta que con una carrera como profesora de inglés, con hijos, esposo, mascotas y casa, la idea de emprender vuelos se vio lejana por mucho tiempo, hasta que cumplió 80 y enviudó. Siempre soñé con viajar, pero bueno, ahí quedó en un rinconcito porque la vida dijo que no era tiempo todavía. Pero nunca abandoné el sueño. Yo cuando he podido viajar, aunque sea al pueblo vecino, lo he aprovechado. Su nieta Sofía, una artista visual radicada en Italia, le insistía en que fuera a visitar la Florencia, pero las cuentas no daban. La solución, 12 cuotas para el pasaje y un voluntariado para la estadía. Soy una abuela argentina. Trabajé en distintas escuelas con niños, jóvenes y adultos como profesora. Y además tengo un taller de costura. Me gustaría conocer Europa y compartir lo que conozco y brindarlo a otros. Eso fue el 30 de junio de 2019. 2 meses después, esta era su nueva vida. Una pareja en Sussex, Inglaterra, le ofreció hospedaje a cambio de clases de costura para su hija de 12 años. Aparte de viajar, yo digo que si vuelven a hacer, vuelvo a ser docente. Me encanta la docencia y la tengo muy, muy arraigada en mi ser. Que te digo que aprendí más de ella que yo lo que le enseñé, porque el ida y vuelta te ayuda muchísimo. Las invitaciones estaban entonces recién comenzando. Vendría a Palmas de Mallorca, en la tierra natal de sus abuelos. Un grupo de 16 jóvenes viviendo bajo el mismo techo recibiría con los brazos abiertos las habilidades culinarias de esta viajera. Un cariño grandote. Yo hago panqueques para el desayuno. Bien, me aceptaron los panqueques. Me fue hermoso. Ahí me llevaron al faro, en las montañas, me bañé en el Mediterráneo. Bueno, todo lo que se te puede ocurrir que hace gente joven, iba yo. Y así, aventura que surgía, aventura que aceptaba. En la misma isla española estuvo días acompañando a un compatriota suyo que hacía deliveries en moto. Así cuenta, aprovechaba de conocer playas. En Castellón incluso leyó cuentos en una escuela primaria que recibía estudiantes inmigrantes. Yo tengo muchas amigas que económicamente están bien y han conocido la mitad del planeta. Pero claro, ojo, no es crítica. Las bajan del avión, las llevan al hotel, las llevan a otro lado. Pero no hablan con nadie. No, yo no pisé hotel. Te enseña cómo es la costumbre, cómo te adaptas. Y así, durante 3 meses, conoció a personas de todo el mundo, a quienes todavía llama amigos. El apodado Gringo y su pareja brasilera, Lorena, cumplieron su promesa de invitarla a recorrer cuando visitaran Argentina. Juntos tomaron el tren del fin del mundo, por allá en el lado trasandino de Tierra del Fuego. Ahora planean nuevas rutas, Brasil, por ejemplo, aunque les sobran las propuestas para pasar unos días o incluso quedarse a vivir en Europa. A Chile también le encantaría venir. Yo tengo un nieto que es profesor de tenis y que ha viajado con sus alumnos internacionalmente y ha ido en varias oportunidades a Chile. Este año, al principio de año, me habla por teléfono y él está en Córdoba capital y me dice: abuela, tenés que ir a Chile, quedé enamorado de Chile. Bueno, vamos a ver si puedo ir a Chile. De momento toma mate con sus amigas, disfruta a sus nietos, va sagradamente a la misa del domingo, trabaja en su taller de costura y es voluntaria en su hospital local. Salir, ese es su consejo. No se queden en la casa a esperar la muerte. La muerte va a llegar, la esperen o no. Hagan lo que les gusta. Y si no pueden viajar, salgan a caminar aunque sea a la plaza. Pintá, tejé, bordá, escribí, caminá.
quiere volver a subirse a un avión. Coraje dice no le falta, solo el dinero, aunque ya sabe que con un pasaje basta, porque de la estadía, la compañía y los panoramas ya se encargará ella, algún futuro amigo y el destino. Y con esta razón, para que el mundo siga girando, despedimos este nuevo capítulo de Frontera Global, pendientes de lo que se va a estar moviendo esta semana en toda la agenda internacional. Que estén bien. Frontera Global.